Antes de que veas esta entrevista, si no conoces el testimonio de conversión de Marino Restrepo, te invito a que lo veas, para que comprendas lo que el Señor ha hecho en su vida y la misión que le ha pedido realizar. Aquí lo tienes en una tarjeta que aparece aquí en la pantalla, también está en la descripción del vídeo. Disfruta de esta entrevista y esperemos que te sea muy provechosa. Dios y la Virgen te bendigan. Bueno, Marino, una de las características del mundo actual es que es un mundo muy materialista, solo cree en la materia, en lo que se ve. En cambio, tu experiencia mística fue sobre todo una contemplación de las realidades del mundo espiritual. A muchas personas, incluidos creyentes, les cuesta mucho entender el mundo espiritual, pensar en él. ¿Qué tan real es este mundo? El mundo espiritual es, como dice San Pablo, lo que permanecerá. Si nosotros ponemos cuidado a la palabra revelada, la enseñanza de la palabra siempre es hacia el mundo espiritual, toda. Y San Pablo es muy claro en eso cuando explica lo que vemos. Este mundo material es lo que va a pasar. En cambio, lo que no vemos, que es el mundo espiritual, es lo que permanecerá. Es una realidad, no hemos nacido, estamos en gestación. Y nuestro nacimiento es en la muerte, lo que conocemos como muerte, que nos desprendemos hacia el mundo espiritual. Entonces es una inmensa realidad la cual yo vi. Usted afirma que en su experiencia mística pudo contemplar la realidad del infierno. ¿Qué nos puede decir sobre este particular? La experiencia que yo tuve comienza en un lago donde estoy con el agua hasta la cintura. Y al frente del lago hay una roca muy grande y yo me doy cuenta que sobre el agua del lago hay una niebla flotante. Cuando la observo bien me doy cuenta que son espíritus del mal, los espíritus de mis pecados de 33 años, pecados mortales. Y obviamente que entre más tiempo estamos en pecado mortal, más demonios apoyando ese pecado y por eso terminan siendo legiones para cada pecado. Entonces en ese lago habían cientos de espíritus del mal que eran parte de mi vida de pecado. Entonces eso, al estar viviendo esa experiencia, voy mirando hacia el lado izquierdo del lago y veo como toda esa nube de espíritus, que es algo etéreo, ¿no? Son como unos seres como en forma de racimos, como tipo gérmenes. Pero son personas espirituales, son espíritus, y veo que para el lado izquierdo se van como hundiendo, y cuando observo bien para el lado izquierdo veo que es un abismo hacia donde se hunden, y empiezo a mirar ese abismo y veo que hay muchos niveles de ese abismo, y puedo ver hasta dónde he caído yo por mi vida de pecado y dónde hubiese terminado si me hubiese muerto esa noche, que me hubiese condenado. Y ahí es cuando tengo esa visión del infierno, aunque en ese momento, en la forma en que yo viví eso, yo ni siquiera entendía que estaba mirando al infierno. Entendía que esa era mi vida, así me había convertido, ahí terminaría. Fue después de que tuve la experiencia que supe que eso era el infierno. Pero el ángel, que fue el que me dio a conocer todo eso, nunca mencionó esa palabra infierno, sino que me dejó vivirlo. Muchos cristianos hoy día tienen dificultad para admitir la existencia del infierno. Como para los creyentes Dios es amor, no lo ven compatible ese amor divino con la posibilidad de que exista un infierno. Según su experiencia, ¿cómo se puede conjugar ese Dios de amor infinito con la existencia de un infierno eterno? Obviamente que la existencia del mal no es algo que podamos nosotros comprender con nuestra razón humana tan limitada, ¿no? Por eso, hasta no morir y entrar en la plenitud de la sabiduría divina, no entenderemos la existencia del mal. Pero lo que podemos saber es que Dios nos ha dado un libre albedrío, nos dio libertad. Dios no condena a nadie. El alma misma se condena porque rechaza a Dios. En el momento de la muerte, el alma se define eternamente, ya sea hacia Dios o hacia la oscuridad. Y las almas que han vivido en la oscuridad toda la vida, en el desamor, y que han rechazado el bien,
buscan el mal, buscan la oscuridad cuando mueren. Y ellas mismas se sumergen en las tinieblas. Por eso, obviamente que todas comparecen ante el tribunal de Jesús, pero están compareciendo ante su tribunal desde la oscuridad en que están. O sea, ya son de ahí. Ahora, ¿cómo se podría esto explicar en términos más concretos, racionales, así, en un lenguaje más común? Yo diría, el mal existe cuando no hay bien, obviamente, es la ausencia del bien, eso es el mal. Entonces, ¿cómo llega eso a suceder? Cuando nosotros lo decidimos. Así de que no tiene nada que ver con la misericordia de Dios, ni la injusticia de Dios, sino que tiene que ver con nuestra voluntad. El infierno es una decisión de la voluntad humana. La fe cristiana habla del purgatorio como un estado distinto del cielo y del infierno. Muchos cristianos hoy día tienen dificultad para entender esta doctrina del purgatorio. Seguramente ha faltado también en la iglesia una catequesis profunda sobre este asunto. En su experiencia mística también tuvo una revelación del purgatorio. ¿Qué nos podría decir al respecto? Dentro de la experiencia que tuve en el lago donde vi los espíritus del mal y luego el abismo, cuando ya me sentía totalmente atrapado en esas tinieblas, buscaba aliento, ¿no? Y miré hacia el lado derecho del lago, y al lado derecho del lago observé que dentro de esa dimensión tan etérea habían un movimiento, ¿no? Y cuando observé bien ese movimiento, vi que eran personas y eran almas, ya no eran demonios, ya no eran espíritus de la oscuridad, pero las que estaban a mi nivel, que era el nivel más bajo, que lo cual descubro después. Yo estaba en el nivel más bajo que un alma puede estar. Yo estaba en la entrada al infierno, al mismo tiempo en el nivel más bajo del purgatorio. Ahí las almas estaban en la oscuridad, ¿no? Entonces, pero no podría ser más hermosas, porque yo en algunos instantes podría verles como los ojos a ellas, ¿no? Aunque sus apariencias, siendo muy etéreas, que son como un ser transparente casi, por decir así, tenían aspectos de, por ejemplo, de madera o de metal o de gasa, como la que usan para los heridos, o era como humo, y eran personas, ¿no? Entonces yo supongo que cada uno de esos estados que yo podía observar era lo que el alma estaba viviendo, ¿no? Pero de un inmenso amor, porque yo venía de mirar el odio. Esos espíritus estaban llenos de odio. Era algo espantoso todo, era horrible. En cambio, la experiencia de purgatorio comienzo viéndola desde la parte más baja, y sin embargo esas almas estaban llenas de amor y me podían ver a mí y yo a ellas, ¿no? O sea, nos estábamos mirando, y a medida que comienzo, me toma mucho poder superar la primera imagen, que eran muchas, incontables, miles, quizás millones, ¿no? Y las veía, y me costó mucho como superar esa primera etapa y mirar más arriba, pero sí logré mirar más, y logré que a medida que van solucionando su estado terrenal, se van elevando, ¿no? Van cambiando de estados en el purgatorio, y pues, es decir, yo pudiera escribir un libro de muchas páginas solamente de un alma que vi, ¿no? Porque es demasiado, hay mucho ahí, hay muchísimo. ¿De qué se tienen que purificar esencialmente las almas en el purgatorio? El purgatorio, para hablar en términos muy humanos, muy concretos, está hecho de todos los actos de desamor, en pocas palabras, ¿no? Ustedes saben que donde no hay amor no está Dios, y donde no está Dios está el pecado, la oscuridad. Y el purgatorio es la solución de todo lo que quedó inconcluso en la vida terrenal. Hay muchos momentos, por ejemplo, oímos historias de en una casa se siente la presencia de alguien, ¿no? Y no necesariamente una mala presencia. A veces la gente dice,
aquí hay un fantasma, pero es amable, no hace daño, no asusta a nadie, pero siempre está por ahí. Y estas son almas que no son errantes, son almas de purgatorio. Y hay algunas que les cuesta mucho trabajo superar algún momento de sus vidas. Por ejemplo, puede haber habido un conflicto muy grave en esa habitación o en esa casa, en la vida de esa alma. Algo muy grave que esa alma hizo, por ejemplo, de haber herido a alguien con su actitud o haber hecho algo malo, ¿no? Inclusive violencia también. Y le cuesta mucho superar eso. Y puede, en tiempo nuestro, puede quedar ahí muchos años, ¿no? Por eso las oraciones, si uno tiene esa experiencia, lo más indicado es traer un sacerdote que celebre una Eucaristía por esa alma y ayudarla para que se eleve, ¿no? Para que progrese. Entonces, sí hay una relación directa con eso, ¿no? De las almas. ¿Cómo hablaría usted de esa realidad que llamamos cielo en la fe cristiana? El cielo es la vida. Nosotros no conocemos la vida todavía. Somos invitados a vivir por Dios, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, el que sigue y me imita, me obedece, le daré vida eterna. O sea, no la tenemos todavía, ¿no? Entonces el cielo es la vida, es entrar a la plenitud, entrar a la gloria, que es donde se termina la muerte, donde se termina, ya no hay atardeceres, no hay pecado, todo eso termina y ya es una permanente gloria. Este es el cielo. No podría uno enfocarse en tratar de describirlo mucho con palabras. Yo pienso que el cielo es una concepción que nosotros le damos al amor de Dios en nuestro corazón y aceptándolo como algo tan grande que no lo abarcamos, y ya de por sí en eso estamos abrazándolo a Él. Así de que el cielo es esa realidad. ¿La vida eterna es algo que empezamos a vivir solo después de la muerte o de alguna manera comienza ahora? Pues la vida eterna comienza desde que somos concebidos en el vientre de la madre. Solo que tenemos primero la gestación maternal carnal, ¿no? Que es la madre terrenal. Segundo, la concepción en el vientre de la tierra, que es después de haber salido del vientre de la madre. Y es otra gestación. Y de esa gestación, ya del vientre de la tierra, nacemos al Espíritu, que es lo que le explicaba Jesús a Nicodemos, ¿no? Tendréis que nacer de nuevo del Espíritu. Ahí es cuando nacemos. Entonces, la vida eterna comienza desde la concepción en el vientre de la madre, porque todo lo que vamos haciendo va marcando nuestra vida. Entonces, es como una madre que está esperando un bebé, ¿no? Ella, todo lo que hace afecta al bebé. Cómo come, lo que piensa, sus emociones, todo eso impacta al bebé. Entonces nosotros podemos decir que estamos como embarazados de un alma. Y todo lo que hacemos afecta al alma. Entonces el alma es eterna. Por lo tanto, la eternidad comienza en el vientre de la madre y nosotros ya estamos caminando en esa eternidad. Para bien o para mal, ¿no? Hacia la luz o la oscuridad. Si quieres conocer más sobre Marino Restrepo, su experiencia mística, las enseñanzas que el Señor nos da por su medio, puedes consultar en su página web www.marinorestrepo.com y puedes consultar muchos vídeos que tiene de muchas charlas, de su experiencia mística, de muchas enseñanzas de nuestra doctrina cristiana católica en su canal de YouTube Peregrinos del Amor. En su página web también puedes encontrar libros que ha escrito sobre su experiencia y de muchas meditaciones de todos los temas místicos que el Señor le fue mostrando. También yo tengo escrito un pequeño libro sobre la experiencia de Marino Restrepo, lo que le ocurrió, enseñanzas que el Señor le dio, aquella noche en la cueva, que se puede encontrar en Amazon. Espero que todos estos materiales os ayuden a profundizar en el amor a Dios y al prójimo y a salvar nuestra alma. Que Dios y la Virgen os bendigan.